Hola, hola, muy buenas, gente de internet. Bien, pues siguiendo con el análisis de las diferentes intervenciones que se realizaron en la toma de consideración de la conocida como Ley Trans, hoy llega el turno de Joseba Andoni Agirrechea Urresti, eh, que tiene estudios de filología vasca y es diputado por Guipúzcoa y forma parte del grupo parlamentario vasco debido a su pertenencia a EAJ-PNV. Y sin más, dentro vídeo. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes a todas y a todos. Inicio mi intervención anunciando que votaremos a favor de esta proposición de ley presentada por diferentes grupos parlamentarios, ya que la propuesta del Gobierno hiberna en el congelador de la Moncloa, desatendiendo su obligación y responsabilidad para con las personas trans. Es, por lo tanto, deber y obligación atender a la demanda histórica que los poderes públicos y nosotros como legisladores tenemos con las personas trans. Personas que han vivido y padecido una situación de injusticia, discriminación y enorme vulnerabilidad. Creemos que es importante tomar esta ley en consideración, aunque no estamos totalmente de acuerdo en todo lo que se propone en ella, en todo su contenido. Por eso es importante desarrollarla y trabajarla una vez tomada en consideración y desbrozar los elementos que ni son de competencia ni le corresponden a una ley estatal. También nos gustaría señalar que, aceptando democráticamente la posición contraria a esta proposición de ley de algunas formaciones políticas, las de otros ni las cuestiono porque son de otro planeta, sin embargo, no entendemos y nos cuesta compartir los argumentos de algún grupo y de cierta concepción del feminismo que, a nuestro entender, pretenden tutelar y coartar la libre determinación del sentido individual de las personas para con su género y con su sexo. De verdad que nos parecen que son intolerantes y anquilosadas y son una contradicción, porque el feminismo no puede ser excluyente ni negacionista de otras mujeres. Eso no es feminismo, eso es imposición. Y si todos hiciéramos lo mismo con las proposiciones de ley o los reales decretos que ustedes traen con lo que van a hacer ustedes, ¿ustedes creen que las personas trans se merecen este enfrentamiento? Es como si cuestionásemos con los argumentos que ustedes han dado la ley de violencia de género, por ejemplo, por las denuncias falsas que pudieran existir. Me parece que están equivocándose y no va a ser buen camino ese. La igualdad de todas las personas es el pilar fundamental en el que se basa la totalidad de los derechos humanos universalmente reconocidos. Atendiendo a ello, los sistemas democráticos no se limitan únicamente al reconocimiento formal, sino que contemplan fórmulas constitucionales de lo que se llama la acción remotriz. Según los principios de Yogyakarta de 2007, la identidad de género se refiere a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona lo sienta profundamente, lo cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Si bien estos principios no ostentan naturaleza jurídica vinculante, desde luego constituyen el estándar básico para orientar la interpretación y legislar a partir de la misma. El fundamento en nuestro entorno occidental de este derecho básico a la igualdad se plasma en el artículo 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea en su título tercero, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea también se ha pronunciado sobre el particular y tenemos también la Directiva 2012 de la Unión Europea y el Parlamento y el Consejo. No dudamos, pues, de que la Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans es oportuna y necesaria por varias razones. La primera, porque la norma actual, la vigente, ha quedado obsoleta y no acorde a las necesidades de las personas trans. Y también porque las personas transexuales no tienen problema con su identidad sexual. Somos los demás los que tenemos un problema con la identidad o con el género de las personas trans. Quizá la disforia para con la tenemos los demás y no ellos. El Consejo Europeo señaló también este año la autodeterminación como el mejor instrumento para determinar el género de cada uno. Es lo mismo que con los pueblos.
que para su libre determinación no necesitan tutelas de nadie, ni demostrar ninguna disforia. Es la libre voluntad el eje central, igual que con las personas. Con esta proposición de ley se despatologiza la transexualidad, como viene pidiendo la Organización Mundial de la Salud, porque introduce en su título segundo, también, por eso también estamos de acuerdo, la gran novedad que es la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, algo que se ha explicado y profundizado y no voy a incidir en ello y nos parece necesario. Quizá no todos los elementos, como decíamos, son totalmente, estamos a favor de ellos, porque creemos que es importante que se pueda tramitar precisamente para aquellas cuestiones que tienen aristas, como este punto que he dicho, de cómo ha de ser, etcétera, podamos discrepar, pero podamos hacerlo a partir de una toma en consideración. Todas estas iniciativas legislativas para lograr la efectividad del disfrute de los derechos fundamentales y libertades públicas de la totalidad de la ciudadanía siempre han contado y contarán con el respaldo del Grupo Vasco, tanto aquí como en el marco de Euskadi. Y para ello no hace falta más que ver todas aquellas cuestiones que en esta materia en Euskadi hemos legislado. Tenemos la Ley 14/2012 del 28 de junio de no discriminación por motivos de identidad de género y después se rectificó en el año 2019 en el Parlamento Vasco y adoptó de forma contundente una posición nítida en favor de la despatologización de la transexualidad, eliminando la hasta entonces necesidad de un diagnóstico médico, etcétera. Pero también en el 2019 se decidió que la transexualidad, y dice así el texto legal del Parlamento Vasco, solo puede conocerse a través de la escucha de lo que la persona libremente expresa y, al igual que la identidad sexual, no se puede diagnosticar. No es una enfermedad, un trastorno o una anomalía, sino que forma parte de la diversidad humana. En consecuencia, a los efectos de esta ley, la consideración de persona transexual se regirá por el derecho a la libre autodeterminación de la identidad sexual. Tengo que terminar. Hay algunas cuestiones que nos parece que son del ámbito de competencia autonómica y esta ley no los respeta, por lo tanto, si se tramita, lo combatiremos porque nosotros defenderemos la autonomía que cada comunidad autónoma, en este caso Euskadi, tiene en legislar materias que no son competencia del Estado. Nada más y decir solamente que apoyaremos porque las personas trans se merecen esta ley y algo mejor. Muchas gracias. Bien, pues una vez visto el vídeo, paso una vez más a dar mi opinión al respecto de la intervención de Josep Andoni. Bien, comienza afirmando que votarán a favor y denunciando la paralización de la propuesta del gobierno. Y también anuncia que, bueno, pues que presentarán enmiendas debido a que no está de acuerdo con determinadas competencias. Eso sí, dejando muy claro que para ello necesita que se apruebe a trámite el texto, ¿no? De algún modo es como no estamos 100% de acuerdo con esto, pero como queremos trabajar el tema, necesitamos que se apruebe. Tenéis nuestro voto a favor, porque mientras que no se admita a trámite, no vamos a poder presentar enmiendas, que es algo que yo creo que es importante insistir en ello. Mientras el texto no se apruebe a trámite, no se va a poder modificar, los diputados y las diputadas no van a poder modificarlo, no van a poder presentar sus enmiendas, ¿vale? Entonces, toda esta negociación que están teniendo entre Unidas Podemos, el PSOE, los diferentes colectivos, está muy bien, pero hay que tener una cosa muy clara y muy presente. Una vez se apruebe a trámite, diputadas y diputados tienen derecho, tienen el poder de presentar enmiendas. Es decir, que el texto se apruebe a trámite no significa que tal cual se vaya a aprobar. Aclarado esto, comienza a argumentar la necesidad de que se apruebe la ley, ¿no?
y para ello emplea básicamente 4 argumentos. El primero de ellos, que la ley de 2007 se ha quedado obsoleta. Bien, comparar esta ley con la ley del 2007 me parece que es simple y llanamente no saber de qué se está hablando. ¿Por qué digo que comparar esta ley con la ley del 2007 es no saber de qué se está hablando? Pues bien, en primer lugar, la ley del 2007 es una ley del registro civil y como tal, la única competencia que tiene es modificar la documentación administrativa. Pero una ley del registro civil no puede garantizar tratamientos, no puede solicitar medidas de prevención de la discriminación, no puede solicitar medidas para adoptar en el ámbito educativo y prevenir así el tremendo desconocimiento que hay en la sociedad respecto a esta realidad, que no es ninguna ficción, como determinados sectores están tratando de hacernos creer, es una realidad, porque existimos, somos de carne, de hueso, tendría que agujerearme, no me apetece, pero también tengo huesos, ¿vale? Somos reales, existimos. Entonces, es una ley mucho más amplia. ¿La ley del 2007 ha quedado obsoleta? Sí, es cierto. Pero esta ley, incluso aunque la ley del 2007 no hubiese quedado obsoleta, seguiría siendo imprescindible. ¿Por qué? Porque es una ley integral y no una ley únicamente de registro civil. Dicho lo cual, segundo argumento, y además este argumento me gusta mucho como lo expresa. Las personas transexuales no tienen problemas con su identidad sexual. Eso es tal cual, ¿no? Y después ahí sí que aclara que si acaso los demás pueden tener algún problema con nuestra identidad sexual, con nuestros cuerpos, pero que deja bien claro que es problema de la otra persona. Eso sí, me gustaría aclarar que una cosa es no tener problemas con tu identidad sexual, que otra cosa es no tener problemas con tu cuerpo y otra cosa es no necesitar ningún tipo de tratamiento médico. Y cuando hablo de tratamiento médico, me refiero a actualmente, básicamente, como tratamiento médico tenemos 3. Estaría el de salud mental, que te hacen pasar por psicólogos y psiquiatras, que en la mayoría de los casos es un trámite innecesario, pero que te obligan a pasar por él. Tratamientos hormonales, ya sean vía bloqueadores o ya sea directamente un tratamiento hormonal. Y tratamientos quirúrgicos, ¿vale? Entonces, una cosa es que yo no tenga ningún problema con mi identidad sexual, es decir, que yo no tenga ningún problema con el hecho de ser hombre. Otra cosa es que yo no tenga ningún problema con mi cuerpo y otra cosa es que para que yo no tenga ningún problema con mi cuerpo no precise de determinados tratamientos. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces hablamos de, no, es que no supone ningún problema con la identidad sexual y ya es como, buah, como no tiene ningún problema con ser hombre, como no tiene ningún problema con ser mujer, ya está, ya lo tenemos todo resuelto. No necesita una hormonación, no necesita no sé qué, no necesita, no, perdona, o sea, diferenciemos. Porque si no, se pueden crear muchas falacias a raíz de este argumento. El tercer argumento que emplea para argumentar la necesidad de la aprobación de esta ley es el hecho de que el Consejo Europeo ha señalado la autodeterminación como la mejor herramienta para determinar la identidad
de cada cual, ¿no? Aquí además aprovecha para enlazar con el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos. Vamos a ver, no voy a ser yo quien niegue el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos, ¿vale? Ni mucho menos. Pero hoy, en el debate para la toma en consideración, creo que no era el momento. Creo que hay momentos más adecuados para plantearlo. Que sea necesario, que sea innecesario, no me voy a meter en ese tema. Pero lo que sí que bastante se ha enmarañado ya el debate, bastante se ha ensuciado ya, bastantes temas se han entremezclado ya, como para que encima metamos dentro de este debate el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos, más aún en el contexto político actual, en el que hay tantas tensiones y tantos enfrentamientos políticos. Lo único que puedes conseguir con esto es que haya gente que se enraice más en su oposición. No creo que sea momento. El cuarto afirma, el cuarto argumento que emplea, que se logra la despatologización que solicita la Organización Mundial de la Salud. Es cierto, la Organización Mundial de la Salud lo solicita y, sin embargo, los colectivos también llevan muchos años solicitándolo. Al final es como, no, es que hasta que no lo dice fulanito, da igual que tú te hayas dejado la voz solicitándolo, reivindicándolo, da igual. ¿Qué vas a saber tú si simplemente lo vives? ¿Cómo vas a conocer tú tus propias necesidades, no? Una vez más volvemos a ese, no, es que si no lo dice un pez más gordo, no tiene ningún valor. Pues vale, la Organización Mundial de la Salud ya lo ha solicitado. Así que, por favor, empezad a entrar en razón. Porque cada vez son menos las instituciones que continúen negando este derecho. Instituciones especializadas, claro está. Y quienes lo continúan haciendo es más una cuestión de que al final, al ser instituciones grandes, llevan unas agendas y unos tiempos muy dilatados y por lo tanto, según se van reuniendo, van actualizándose y van diciendo que la transexualidad no es ninguna patología y que la transexualidad no es ningún tipo de enfermedad. Dicho lo cual, termina con su argumentación y pasa a hablar del marco normativo de Euskadi. Para ello, cita la Ley 14/2012 de 28 de junio. Sí, porque estas cosas solo nos acordamos el 28 de junio y como mucho el 17 de mayo. El resto del año pues tienden a estar bastante olvidadas. Y menciona no solo la ley que se aprobó en el 2012, sino el hecho de que el 28 de junio, una vez más 28 de junio, de 2019, fue reformada en el Parlamento Vasco. Esta reforma, ¿qué fue lo que trajo? La eliminación de la necesidad de diagnósticos médicos y con ello trajo consigo la garantización del derecho a la libre autodeterminación de la identidad sexual. Bien, ¿qué es lo que se olvida de mencionar? Se olvida de mencionar que a día de hoy, en 2021, pese a que la ley se reformó en 2019, para poder acceder a un tratamiento hormonal en Euskadi, se sigue exigiendo, sigue resultando obligatorio el paso por salud mental para poder acceder a tratamientos hormonales y o quirúrgicos. Está muy bien tener una ley,
pero si hacemos que se cumpla, aún mejor. ¿Por qué? Porque también es una ley cortita, con un articulado cortito, pero también hay medidas que se prevén en la ley, como por ejemplo el hecho de tomar medidas en el ámbito laboral que a día de hoy jamás se han puesto en marcha. Estamos hablando de una ley que se aprobó en 2012. Estamos hablando de una ley que el año que viene va a cumplir una década. Y aún a día de hoy, 10, perdón, 9, 10 años serán el año que viene, 9 años más tarde, sigue sin cumplirse por completo. Es más, habla de que la ley fue reformada en el Parlamento Vasco en el 2019, pero muy convenientemente omite el hecho de que cuando se aprobó esa reforma en gobierno vasco ya se estaba trabajando una nueva ley, pues la de 2012 se ha quedado obsoleta. Pero bueno, ya sabemos que es mejor ponerse el pin de mira todo lo que hago y meter debajo de la alfombra todo lo que no hacemos. De manera que parezca que hacemos mucho más de lo que realmente hacemos. Y después, pues finaliza su intervención una vez más volviendo a remarcar, ¿no?, cómo esta ley se entromete en competencias de gobierno vasco. Bien, claro, aquí hay que tener en cuenta que las competencias que tiene gobierno vasco no son las mismas que tiene el gobierno de Madrid, que tiene el gobierno de la ciudad de Melilla, de Ceuta, de las Islas Baleares, de Galicia, de Extremadura, me da igual, ¿vale? Entonces, yo entiendo que resulta muy complicado redactar un texto estatal que respete las competencias de todas y cada una de las comunidades y ciudades autónomas. ¿Por qué? Porque estas son diferentes. En determinados sitios, por ejemplo en el caso de gobierno vasco, se tienen unas determinadas competencias que en la comunidad autónoma de al lado puede que no se tengan. Por lo tanto, es un poco ahí, yo creo que más una cuestión de negociar individualmente cómo se va a llevar a cabo eh, una vez aprobada la ley, su aplicación, que el hecho de decir esto sí o esto no. Y sobre todo, tal vez si se cumpliese todo lo establecido en la ley del 2012, tal vez no les preocuparía tanto que hubiese intromisiones por parte de una ley estatal. ¿Por qué? Pues porque ya estarían cumpliendo con los mínimos que establece esta ley. Y sin más, espero una vez más que compartáis vuestras opiniones, vuestro feedback, y esta ha sido simplemente mi opinión al respecto. Así que espero volver a subir un vídeo pronto. Hasta la próxima. Chao.